Una cosa, recuerde, que es leerlo, y otra cosa es estudiarlo, otra cosa es profundizar en el libro de Hechos. Así que... Gracias. Mi esposa me traía la tableta porque ya a estas edades ya estamos perdiendo los ojos, así que necesito ¿verdad? Una letra más grande. Pero hoy afortunadamente tenemos la letra aquí para todos. Solo vamos a analizar 3 versículos, vamos a estudiar 3 versículos y vamos en el libro de Hechos. Pero antes de entrarle a la palabra de Dios en sí, mis hermanas, mis hermanos, ¿cuántos de ustedes han escuchado esta expresión? ¿Eres blanco? ¿Eres negro? ¿O eres gris? O blanco, o negro, o gris. Blanco o negro, la idea de blanco o negro es o estás aquí o estás acá. Y la idea de gris, de repente no estoy muy bien definido, de repente no estoy definido, entonces no sé ni si soy blanco o negro, quizás soy gris. ¿Ha escuchado esa expresión, esa idea? O eres blanco, o eres negro, o quizás eres gris. Eso funciona en su parte positiva, en su área positiva funciona como, por ejemplo, miren, en asuntos culturales, en asuntos de prácticas de familia, quizás costumbres, pues no podemos ser blanco ni negro. Es bueno que seamos grises. ¿En qué sentido? Los centroamericanos tienen sus prácticas culturales. Los mexicanos, los norteamericanos tienen otras partes culturales. Y si usted y yo somos blanco o negro en asuntos culturales, costumbres, ¿qué va a pasar? Miren, vamos a chocar con otras culturas. Y ahí vienen los enormes, ¿qué? Pleitos. Que costarricenses con mexicanos no se tratan muy bien. Que argentinos y ¿quiénes más? Hondureños no se tratan muy bien. Miren, si somos blanco o negro en asuntos culturales, pues nos va a ir muy mal en algunas áreas de la vida. Ahora, hay otras áreas de la vida donde sí se espera que seamos o blanco o negro. En otras palabras, se espera que estemos bien definidos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? ¿Qué creemos? Es muy, pero muy importante. En asuntos de palabra de Dios, en asuntos de Biblia, no hay negocio. En asuntos de palabra de Dios no hay tolerancia. En asuntos de palabra de Dios no es lo que yo quiero creer. O se es blanco o se es negro. O estoy allá o estoy aquí. ¿Ha escuchado mucho usted esos versículos en la palabra de Dios? Por ejemplo, aquellos versículos que recuerda cuando Jesucristo dijo: o están conmigo o están contra mí. ¿Qué estaba dando a entender ahí Jesucristo? Jesucristo estaba diciendo: o eres blanco o eres negro. O estás allá o estás aquí. Por eso le decía, hay asuntos en los que no podemos ser grises. Y en asuntos espirituales, en asuntos bíblicos, no podemos ser grises. O estamos allá o estamos aquí. O somos aquello o somos esto. Hay un asunto muy, pero muy fascinante y precioso en la palabra de Dios, que es el asunto de la salvación. Que es el asunto de la salvación. Si a usted le preguntan, ¿eres salvo? ¿Qué deberíamos responder nosotros? Si es hijo de Dios, si está bien instruido en la palabra de Dios, nuestra respuesta debería ser: sí, soy salvo. Y nosotros recomendamos que agreguemos esta frase: por la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque por pura gracia y misericordia de Dios, Pedro dice que Dios mismo nos sacó de las tinieblas para ponernos ¿dónde? En su luz admirable, en la luz de Jesús. En ese sentido, ¿quién es el que nos sacó de allá y nos puso acá? Fue Él. Por lo tanto, ¿qué deberíamos responder nosotros a esta pregunta? ¿Eres salvo? La respuesta debería ser: así es. Y agregar: por la gracia de Dios, por su pura gracia y por su misericordia, si soy salvo. Ahora, ese asunto no es gris, ese asunto es blanco o negro.
Una de dos. Sin embargo, no sé cómo usted está en esa área o ha escuchado. Haga una encuesta. Haga una encuesta. Mire, yo animo a la gente que viene a la congregación que haga encuestas. Por ejemplo, yo le animo a que haga encuestas. No hable, no discuta, no debata. Haga preguntas simplemente y escuche. Haga la pregunta, por ejemplo, como esta. ¿Qué opinas de Dios? ¿Qué opinas de Jesucristo? Cuando nosotros estamos al frente, como pastores, es normal que hagamos preguntas. ¿Qué opinas de la religión, por ejemplo? ¿Qué opinas del cristianismo puro, genuino? Ah, ¿hay un cristianismo puro y genuino? No sabía eso. Algunas veces nos dicen eso, ¿verdad? Pero una de las buenas preguntas que podemos hacer es esta. ¿Es usted salvo? ¿Es usted salva? ¿Ha sido usted comprada por la sangre de Jesucristo? ¿Ha sido usted redimida por la sangre de Jesucristo? ¿Redimido por la sangre de Jesucristo? Fíjese que, mire, con esas preguntas son bien importantes porque es como darle una pedradita a las personas aquí en la cabecita y aquí en su corazón. ¿En qué sentido? Mire, no lo había pensado. Muchas veces nos responden de esa forma. No había pensado en eso. Cuando hacemos una preguntita, estamos como lanzando voy a usar esta expresión, una piedra generosa. Una buena pedrada. ¿Acaso no es cierto que a veces necesitamos buenas pedradas? El problema es cuando nos dan malas pedradas. Pero de las buenas pedradas son estas, ¿verdad? Precisamente esa. ¿Eres salvo? De esa forma, mire, muchas veces ya el Señor a través de nosotros abrió la puerta para que la misma gente se vaya con esa pregunta y esté pensando, ¿soy o no soy salvo? ¿Soy o no soy salvo? En esta mañana, en 3 versículos, yo quisiera mencionarle a usted, quisiera llevarle a usted a ver por lo menos 3 evidencias de si sí somos salvos o no somos salvos. Si después de estas 2, 3, 4 evidencias me doy cuenta que de repente no soy salvo, no se preocupe. ¿En qué sentido? No se preocupe. En el sentido de que escuchó esta plática, escuchó este sermón, estuvo acá presente. ¿Y sabe qué significa eso? Que el Espíritu Santo está ya obrando en su mente y en su corazón, y por algo escuchó esa plática bíblica. ¿Precisamente para qué? Porque Dios nos está dando tiempo para que entonces nos definamos en asuntos de salvación, o blanco o negro, pero no gris. En Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42, y recuerde que estamos estudiando el libro de Hechos aquí en esta congregación cada domingo a las 12 del mediodía, y bienvenidos a unirse al libro de Hechos, un libro preciosísimo, un libro fascinante, un libro que tiene muchísimo que enseñarnos. Precioso. ¿Recuerda que es el libro de Hechos? ¿De qué habla el libro de Hechos? El libro de Hechos nos relata, nos narra, el libro de Hechos nos relata, nos narra el nacimiento de la iglesia. El libro de Hechos nos relata lo que sucedió al principio de la iglesia. Y por lo tanto es un libro totalmente, netamente narrativo. ¿Qué significa narrativo? Nos relata lo que sucedió. Algunas de esas cosas ya no volvieron a suceder. Así que el libro de Hechos es un libro narrativo. Es un libro de historias preciosas de cómo empezó la iglesia del Señor a la cual usted y yo pertenecemos. Pero el libro de Hechos también es un libro, le hemos llamado así, se le ha llamado así, inconcluso. ¿Por qué es un libro inconcluso? Porque fíjese que el libro de Hechos, no sé cuántos capítulos tiene. ¿Alguien ya se dio cuenta cuántos capítulos tiene? Como 20 y tantos. 28, ok. El libro de Hechos empieza la historia de la iglesia, pero no termina la historia de la iglesia. ¿Por qué no la termina? Porque usted y yo la seguimos escribiendo. Porque usted y yo seguimos escribiendo los relatos del libro de Hechos. Por eso el libro de Hechos es un libro inconcluso. Muchos datos más le podría dar, pero en esta mañana dejémoslo allí. Ese es el libro de Hechos. Así que en el libro de Hechos encontramos que
Jesucristo mismo empezó hablando de un tema, pero mire, profundo, precioso, un tema que deberíamos estar bien, pero bien informados usted y yo. El tema de el reino de Dios. El reino de Dios, el reino de los cielos, que es lo mismo. El reino de Dios, el reino de los cielos, es el mismo tema. Otra vez, si a usted le preguntan, oye, háblame un poco del reino de Dios, háblame un poco del reino de los cielos, ¿qué diría usted? Por eso mismo el libro de Hechos nos ayuda a entender el tema del reino de Dios, el reino de los cielos. También en el libro de Hechos encontramos que se pone el fundamento para lo que es, lo que va a ser la iglesia del Señor. ¿Quién es el fundamento de la iglesia? Según Hechos capítulo 1, Jesucristo y los apóstoles. No hay otro fundamento. A la iglesia se le compara con este edificio. Este edificio, imagínense que tiene 2, 3, 4, 5 niveles, 5 plantas. Para que esas plantas de arriba no se vengan abajo, no se vayan por un lado, no se destruyan si vienen esos grandes vendavales que vienen con arena desde allá afuera del desierto. ¿Qué tiene que tener este edificio para que resista todos esos vendavales de arena? Buenos fundamentos, buenos cimientos. ¿Quiénes son los cimientos de la iglesia de Jesucristo? Jesucristo mismo. ¿Y quiénes más? Los apóstoles. No hay más cimientos, no hay más fundamentos. Cualquiera que se quiera poner como un fundamento de la iglesia se está metiendo en serios, pero serios problemas. ¿Sabe por qué? Porque un mismo apóstol, uno de esos apóstoles, precisamente el apóstol Juan, fue el que dijo en la última carta y en el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis capítulo 22, dijo: quien quiera que le ponga más a este libro de la ley. ¿Cuál es la advertencia? Todos los juicios aquí descritos le van a caer a él. Hay peligro para quien le aumenta, le pone, pero también hay peligro para quién, para el que le quita. Hay peligro para el que le quita a la palabra de Dios y no la vive, no la cumple, especialmente, y no la enseña como es. Así que, mis hermanas, mis hermanos, un apóstol mismo del Señor fue comisionado para darnos esa advertencia. Nosotros somos los fundamentos. Claro que Juan no lo dijo así, ¿verdad? Como yo lo estoy diciendo ahorita, de repente así como un poco orgulloso, ¿verdad? Un poco como sacando pecho. Nosotros somos los apóstoles. Al contrario, mire, si algo tenían esos apóstoles es que sí es cierto, al principio eran orgullosos, al principio eran arrogantes, como muchos de nosotros. Pero mire, el Señor mismo se encargó de humillarnos, el Señor mismo se encargó de trabajarnos, y después aquel Pedro impulsivo, aquel Pedro de repente sí arrogante, se convirtió en un hombre, mire, humilde, calmado, templado. Y ellos, los 12, nunca dicen: nosotros somos los apóstoles y nos deben de seguir. ¿Quién dio esa advertencia? ¿Quién fue el que dijo: ellos son los apóstoles? Primeramente fue el Señor, el Espíritu Santo, diciendo: ellos son los únicos y no hay más. De los apóstoles, Pablo fue el que realmente hizo una enorme defensa del apostolado. Pero vayamos rápido. Hechos entonces habla del reino de Dios. Hechos habla y pone el fundamento de la iglesia. Y Hechos, por lo tanto, entonces habla de temas de, por ejemplo, cómo entrar al reino de Dios. Esa es una buena pregunta. ¿Cómo se entra al reino de Dios? Al reino de Dios no se entra porque yo quiero. Al reino de Dios no entro con mis propios medios. Al reino de Dios no se entra asistiendo a la iglesia. Al reino de Dios no se entra portándose bien. Al reino de Dios no se entra haciendo buenas obras. Al reino de Dios se entra solamente a través de la puerta, que es, ¿quién es esa puerta? Jesucristo. En Hechos capítulo 2 vemos cómo el Espíritu Santo hizo su entrada. Hubieron señales, hubieron maravillas, hubo estruendos. Usted ha leído Hechos capítulo 2. Pero curiosamente viene Pedro y se pone de pie en medio de esos milagros y le dice a la gente que estaba allá afuera, qué sé yo, 20,000 personas: estas gentes que están acá hablando en otros idiomas, estas gentes que están hablando las maravillas de Dios,
Estas gentes que desde muy temprano están de pie y están diciendo lo que Dios es, ¿sabe qué dice Pedro? No están borrachos. Lo que aquí está sucediendo es simplemente un cumplimiento de la promesa hecha a Joel, hecha a Jeremías, y hoy en esta mañana esa promesa se está cumpliendo. ¿Cuál era la promesa? El derramamiento del Espíritu Santo. ¿Qué significa el derramamiento del Espíritu Santo? Significa que si antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo estaba operando, estaba trabajando, si bien es cierto, estaba operando y estaba trabajando, pero no estaba residiendo. ¿Nota la diferencia? Desde Génesis el Espíritu Santo estaba supervisando todo, pero Él no residía. No fue sino hasta cuando empieza la iglesia a funcionar, cuando el Espíritu Santo viene a residir, viene a morar. Y ahora, ¿dónde viene a hacer su morada el Espíritu Santo? Precisamente en nosotros, los que llegamos a ser parte de la iglesia. Eso es lo que está sucediendo en Hechos capítulo 2. Así que Pedro se pone en pie y les dice, lo que está sucediendo es ese cumplimiento. Pero ¿qué viene a hacer el Espíritu Santo? El Espíritu Santo viene ¿a qué? A exaltar a Jesucristo. El Espíritu Santo no viene diciendo, adórenme a mí. El Espíritu Santo no viene pidiendo adoración. Y dejemos bien claro, con la palabra de Dios, ¿se le puede adorar? Claro que se le puede adorar. Es Dios mismo. ¿Se le puede orar? Claro que se le puede orar. Es Dios mismo. Pero recuerde, el Dios Trino, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, cada uno tiene sus funciones. Y el Espíritu Santo dijo, mírenlo a Él. ¿Recuerda lo que Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, 14, 15, 16? Yo me tengo que ir para que venga el Espíritu de verdad y Él les enseñará a ustedes todas las cosas. Lo que ustedes no pueden entender ahora, Él se las va a enseñar. Cuando el Espíritu Santo venga, también dijo Él, ¿recuerda que dijo Jesucristo? Él, el Espíritu Santo, me glorificará. Así que el Espíritu Santo, en lugar de buscar gloria para sí mismo, aunque se le puede glorificar porque es Dios mismo, ¿cuál es el papel del Espíritu Santo? Glorificar al Hijo. Él me glorificará. Así que cuando Pedro se pone en pie y se tira un discurso, habla un precioso discurso. Miren, Pedro curiosamente no se pone a explicar el soplo, no se pone a explicar el montón de milagros que sucedieron en ese día. Pedro ni siquiera toca eso. Simplemente se pone a hablar de la persona de ¿quién? De la persona de Jesús. ¿Quién capacitó a Pedro para hablar con ese poder, con esa autoridad? ¿Quién capacitó a Pedro para hablar con esa sabiduría? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo capacitó. Así que dice que esa mañana, allá en Pentecostés, Pedro se pone de pie y mire cuántas personas fueron las que vinieron al Señor en esa mañana. ¿Quieren leer conmigo el versículo 40, 41 y 42 de Hechos capítulo 2? Aquí lo tenemos adelante. Yo quisiera que en esta mañana leyéramos juntos en voz alta esos tres versículos. ¿Leemos juntos? Dice así, 1, 2, 3 y 4. Y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Qué estaba haciendo Pedro allí? Pedro les había dicho, ustedes mataron al autor de la vida. Pedro les había dicho, ustedes derramaron sangre inocente. Pedro les había confrontado a sus hermanos de sangre, los judíos, y les había dicho, lo que ustedes hicieron no está bien. Y Pedro, poniéndose en los zapatos de ellos, les dice, yo sé, mis hermanos judíos, no por religión, no por espiritualidad, sino por sangre, por judíos, yo sé que ustedes lo que hicieron, lo hicieron por ignorancia. Igual que ustedes estaba yo antes. Si yo hacía lo que hice antes, dice Pedro, lo hice por ignorancia. Y yo sé, mis hermanos de sangre, obviamente los judíos,
que ustedes hicieron ese horrendo crimen? Porque ignoran las cosas. Recuerda cómo reaccionó mucha de la gente, 3,000 personas, cómo reaccionaron. Dice que reaccionaron compungidos. Reaccionaron, mire, totalmente traspasados, totalmente dolidos. Reaccionaron y dijeron: ¿qué hicimos? ¿Qué hicimos? Ahí es donde ellos le preguntan a Pedro: ¿y ahora qué hacemos? Ya lo hicimos, ¿y ahora qué hacemos? Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense, y entonces sus pecados van a ser perdonados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Dice que entonces fue cuando Pedro no solo habló lo que está registrado en Hechos capítulo 2. Mire que dice el versículo 40: y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Aquí lo que vemos es, Pedro les está diciendo: matamos, asesinamos a un hombre inocente porque no lo sabíamos. Pero más que eso, es porque estamos viviendo en una generación perversa. En una generación perversa. ¿A qué le llama la Biblia a una generación perversa? Una generación perversa es simplemente un grupo de personas que han vivido en tal etapa de la vida, pero miren, lo único que saben hacer, y déjenme ponerle este ejemplo, lo único que saben hacer es ver para abajo, ver para allá, pero no pueden ver para arriba. ¿Se han dado cuenta que así somos nosotros, los seres humanos? ¿Se ha dado cuenta qué nos ha enseñado la evolución? Ese ciclo de la evolución lo traemos desde qué edad nos lo empiezan a enseñar allá en la escuela. Que nacemos, nos reproducimos, ¿qué más? Nacemos, nos reproducimos y morimos. Y todavía, ¿sabe qué nos dice? ¿Sabe por qué nos dicen que somos así? Que nos nacemos, reproducimos y morimos. Porque somos animales. Así nos dicen. Nos ponen, nos comparan con los animalitos, con los preciosos changuitos, nos comparan con nosotros. Claro que amamos y nos encantan los animalitos, pero con todo respeto, yo le he tenido que decir a muchos: quizás tú vienes de allí. Eso es lo que tu mente te dice, pero momento, yo no vengo de allí. Yo vengo de otro lado, yo soy creación de Dios. Pero mire, desde que nacemos se nos programa a ver hacia adentro. Se nos enseña a ver, voy a usar la palabra, lo que se ve, no lo que no se ve. Desde que nacemos, lo que queremos hacer es imponernos a otros, en lugar de dejar que Dios obre en y a través de nosotros y nos someta. ¿Sabe qué es eso? Eso es nacer y vivir en una generación perversa. Una generación perversa se va solamente por lo que se ve, por lo que se siente. Así es, por lo que se siente. ¿Ha escuchado usted los dichos contemporáneos? Si te gusta, mijita, hazlo, no pasa nada. Mijito, si te sientes bien, hazlo. Cuando la palabra de Dios no nos dice eso. La palabra de Dios nos dice que aunque me pese y aunque me duela, si eso no va a conducir a un buen puerto, mejor me niego al momento. Mejor me detengo y tengo paciencia y espero los momentos de Dios. Una generación perversa es una generación que va solo detrás de lo que se siente, detrás de lo que escucha. ¿Sabe quiénes son los que enseñan? ¿Sabe quiénes son los maestros de esta generación perversa? Primero definamos quién es una generación perversa, la que está sin Jesucristo. Empecemos por ahí. Una generación, un grupo de personas sin Jesucristo, la Biblia le llama, es una generación perversa. ¿Y quiénes son los maestros de esa generación? Mi propio yo, lo que yo digo, lo que yo quiero, lo que yo opino. Ellos son los maestros de esa generación. El mundo, la carne y Satanás. Y mire, ¿cómo se ramifica eso? Ahora tenemos a los expertos de esta generación, que son quizás la televisión.
En la televisión, miren, pasa mucho que si salió en televisión tal comentario, entonces creemos que lo que están diciendo ahí en la televisión es un experto y es bueno, entonces le tengo que hacer caso. Hasta eso hemos llegado. Recuerda una generación perversa en la Biblia, en Génesis capítulo 19, si no estoy mal, un poquito más adelante, 49 creo que es, Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Por no ver al Señor, por no ver la obra de Dios, por no humillarse en la obra de Dios. ¿Qué le pasó a esa generación? Fue destruida. Si algún día alguien se da una vuelta por el Mar Muerto, allá en Jerusalén, mire, usted va a estar nadando seguramente sobre Sodoma y Gomorra. ¿Qué le pasó a Sodoma y Gomorra? Recibieron el rudo y terrible castigo de Dios por ser una generación, así la describe Pedro, maligna y perversa. Una generación perversa es aquella que no mira a Jesucristo, no va a la palabra de Dios, es aquella que se deja llevar por sus emociones, es aquella que se deja llevar por sus opiniones, es aquella que le hace más caso a la religión, a las iglesias, le hace más caso a los expertos del mundo que a quién, a la palabra de Dios. Por eso mismo, fíjense que este tema de iglesia, este tema de Biblia, les parece pero muy aburrido. Les parece pero muy aburrido. ¿Qué es lo que le está diciendo Pedro a sus paisanos? Salgan de allí. El judaísmo ustedes los tienen engañados. Sobre todo el judaísmo que les están enseñando. No el judaísmo genuino que es la ley y los profetas. Así les dijo Pedro. Ustedes están metidos en una religión que lo único que está haciendo en ustedes es exaltarles sus malas obras, en lugar de reprimirles sus malas obras. Fíjese que la religión muchas veces eso hace. Cuando digo religión, no ven que no venga a su mente necesariamente una iglesia, una cruz o un edificio. Sabe que cuando usted y yo tenemos nuestras propias filosofías, esa termina siendo mi propia religión. Cuando usted y yo tenemos nuestros propios conceptos, esos conceptos terminan siendo mi estilo de vida, y ese mi estilo de vida termina siendo mi propia religiosidad, mi propia religión. Y mire, ¿y quién me saca de ahí? ¿Quién nos saca de allí? ¿Quién es el único que nos puede sacar de ahí? Jesucristo. Y por eso Pedro les está diciendo, salgan de allí. Hay una tensión aquí, preciosa, preciosa tensión en la Biblia. Una muy bonita tensión donde mucha gente está atorada. Por un lado, Dios ya sabe a quiénes va a sacar de allí. Pero por el otro lado, ¿qué se nos dice a nosotros que no sabemos a quiénes Dios va a sacar de allí? ¿Qué se nos dice a nosotros? Tú busca al Señor, tú humíllate, tú recibe por fe ese regalo que se te está dando. Por eso aquí Pedro está apelando, está exhortando, le está diciendo a sus paisanos, salgan de allí, vénganse para acá. Sobreentendiéndose que el Espíritu Santo está usando sus palabras voy a usar esta expresión, para empujarlos, para tirarles ¿cómo se llama eso que usaba un pastor? El gancho, usarles el bordón para sacar a esas personas que están allá totalmente perdidas, el callado. Hay una tensión allí preciosa y bonita que al fin de cuentas, fíjese que está muy clara en la Biblia. No debemos perdernos elección, predestinación. Por el otro lado, mi responsabilidad como ser humano. No debe haber pierde en ese sentido. Aquí Pedro está diciéndoles directamente a sus paisanos, sean salvos de esta generación. En otras palabras, les está diciendo, ya reflexionen, ya sienten cabeza, ya humíllense y salgan de ese lugar. Mis hermanos, aquí vemos una evidencia de los que son salvos. 41 dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Una evidencia de los que son salvos. Reciben la palabra. Sencillo. Miren, parece muy sencillo ese razonamiento aquí en ese versículo. Dice que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron como aquel día como 3,000 personas. Primera evidencia de una persona que es salva, que realmente es blanca o negra, o que está bien definida, que está en este lado. ¿En qué lado? Del lado del Señor. Primera evidencia, recibe la palabra. Recibe la palabra. Tantas personas no reciben la palabra.
tanta gente no recibe la palabra. Que escuche un sermón no significa recibir la palabra. Que la lea de Génesis, Apocalipsis no significa recibir la palabra. Que vaya a Princeton, la Universidad de Princeton en Nueva Jersey, y que estudie teología no significa recibir la palabra. Incluso que vaya a una universidad cristiana no necesariamente significa que está recibiendo la palabra. Recibir la palabra significa humillarse ante Dios y con fe reconocer que Jesús es mi Salvador. Reconocerlo a Él. Y de ahí viene todo lo demás. Si damos ese primer paso de confiar en la persona de Jesucristo como nuestro Salvador, entonces ¿sabe qué va a pasar? Hablando de la palabra, toda la palabra se nos va a facilitar. ¿Cuál es una de las razones por las cuales no va a la palabra a la gente? Porque no la entiende, porque se duerme, porque más. Dice que le aburre, así es, no la entiende. ¿Y por qué no las entiende? Porque no la está recibiendo a la manera bíblica. Recibir la palabra significa recibir a Jesucristo. ¿Y qué significa recibir a Jesucristo? Recibir a Jesucristo significa que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del pueblo. Reconocer que Él es el único que vino a encarnar la palabra de Dios. Eso significa recibir la palabra. Mire, aquí curiosamente dice, y los que recibieron su palabra. Curiosamente no está diciendo los que recibieron a Cristo, no está diciendo los que pasaron al frente a hacer profesión de fe, no está diciendo los que lloraron allá en la congregación. Y entonces, ¿sabe cómo nos engañan a veces en las religiones? Mire, si pasó aquí al frente, si lloró, entonces mire, hay la tendencia de nosotros los líderes, hay la tendencia en la congregación a creer, entonces yo salgo. Pues no se sostiene en la escritura. Mire, aquí en Hechos simplemente dice los que recibieron su palabra, lo cual equivale, así es, a recibir a Jesucristo, lo cual equivale a confiar en Jesucristo, lo cual es lo mismo que pusieron su confianza en la persona de Jesús. Mire cómo lo resume Pedro aquí de fácil y de sencillo. Pedro no se mete en problemas aquí, simplemente dice Lucas, hablando de Pedro, lo que sucedió con Pedro, los que recibieron su no está diciendo los que levantaron la mano, no está diciendo los que lloraron. Está hablando de aquellas personas que en su corazón, en su interior, en su ser completo, el Espíritu Santo obró. Ellos respondieron en fe preciosamente. Dice que recibieron su palabra. Así que primera característica de una persona, una primera evidencia de una persona de que es salva es, así es, que recibe. Otra vez, recibir la palabra significa recibir a la palabra encarnada. ¿Recuerda cómo empieza Juan capítulo 1, versículo 1? En el principio, el verbo era Dios. ¿Qué dice? En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. ¿Y el verbo qué dice? Era, ahora sí, ustedes me ayudaron. En el principio era el verbo. Y el verbo era Dios. Y el verbo era con Dios. Y ese verbo, ¿qué dice después? Y ese verbo se hizo. Cuando dice que ese verbo se hizo carne, está diciendo Jesucristo es la palabra encarnada. Cuando una persona se lee la Biblia de pasta a pasta, pero Jesucristo es uno más a la par del montón de líderes espirituales que hay en este mundo, no está recibiendo la palabra que encarnada, que es Jesucristo. No está recibiendo la palabra encarnada, que es Jesucristo. Y por lo tanto está rechazando la palabra. Aunque se lea otra vez, y hago la aclaración, aunque se lea la Biblia de Génesis, Apocalipsis, aunque la recite de memoria, una persona que recibe la palabra, que recibe a Jesucristo, es una persona que evidentemente es salva. Pero mire, mientras más vamos a la Biblia, nos damos cuenta que la Biblia sí nos exige más, sí nos pide más. Una vez nosotros hemos recibido la palabra encarnada, que es Jesucristo, ¿cuál es el siguiente paso? Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dice allí? Fueron bautizados. Fueron bautizados. Y este bautismo es el bautismo en agua, no es el bautismo por el Espíritu Santo. Ese bautismo del que está hablando allí es el bautismo en agua. ¿Cuántos de los varones tienen
casados tienen su anillo en esta mañana. ¿Qué evidencia este anillo? ¿Qué dice ese anillo de usted como varón? Que es un hombre casado. Tiene que estarle diciendo a medio mundo: soy casado. Tiene que ir proclamando en el Facebook y en cualquier lugar: soy un hombre casado. No. Cualquier persona que ve su anillo, mujeres también, ¿verdad? No solo para los hombres. Cualquiera que ve su anillo va a decir inmediatamente: es un hombre, es una mujer casada. En otras palabras, ese anillo lo identifica, le identifica como un hombre o como una mujer casada. ¿Sabe qué es el bautismo? El bautismo en agua no es más que el equivalente al anillo. El bautismo nos identifica como hombres y mujeres que hemos ya recibido a Jesucristo, que hemos recibido su palabra, que hemos confiado en Jesucristo, y por lo tanto nos identifica como hombres y mujeres salvos. Salvos. Eso es el bautismo. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué dicen? Fueron bautizados. Es otro tema. ¿Cuándo se bautiza? ¿Puede ser al momento? Puede ser al momento. No hay ningún problema. Simplemente recibió, hizo profesión, vámonos al agua. Puede ser al momento. Tampoco hay ningún problema. No hay ninguna regla en la Biblia que diga tiene que ser al momento, pero también debe esperar tal vez de repente 2 o 3 meses para enseñarle más acerca de la persona de Jesucristo. No es malo, al contrario, es muy bueno esperar un poquitito. El problema es los extremos. Tienes que saberte toda la Biblia para entonces bautizarte. Eso dice la Escritura. Tampoco, no hay que saberse toda la Biblia para entonces bautizarse en agua. Lo que sí debe haber es esa convicción, esa confianza, esa confianza plena y absoluta en la persona de Jesucristo. Si esas personas aquí en Hechos capítulo 2 dijeron: Jesucristo es el Mesías, Jesucristo es el Salvador, y sí, en esta mañana creemos y confesamos que Jesucristo es nuestro Salvador, nos ponemos nuestra confianza en esa persona que es Jesucristo. ¿Sabe qué hizo Pedro? Dice que enseguida fueron bautizados. Yo no sé en qué problema se metió Pedro y a cuántos más puso a bautizar. A 3,000 personas. Yo estoy pensando en la geografía de Jerusalén. ¿A dónde cree que los fueron a bautizar? 3,000 personas. Pero qué precioso, ¿verdad? ¿Qué es el bautismo entonces? El bautismo es una evidencia externa de que ya hemos sido salvos internamente. Quiero aclarar nada más esto. Sí pasa que muchas veces algunas personas piden su bautismo, y nosotros como pastores, ¿qué debemos hacer? Darles su bautismo. Primera pregunta: ¿has creído en Jesucristo? ¿Has recibido a Jesucristo? Nos dicen que sí. Pero viene el tercer punto, donde tarde o temprano entonces se van a evidenciar si ese bautismo era genuino o no era genuino, y su profesión de fe era genuina o no era genuina. Aquí viene la tercera prueba. Una primera prueba de un hijo de Dios, que realmente, una persona que realmente ha sido salva: 1, recibe la palabra; 2, ha sido bautizada. Pero 3, aquí viene la prueba definitiva. Aquí viene donde se ve si sí es o no es. Mire qué dice el versículo 42: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Cuántas personas hemos visto que han venido al Señor de repente, o le llamamos humanamente, a primera vista le decimos: hicieron profesión de fe? ¿Qué significa hicieron profesión de fe? Profesaron creer en Cristo, pero luego empiezan a escuchar que hay una iglesia aquí, otra allá, una religión acá, estos enseñan esto, estos enseñan aquello. Se pierde en la Biblia, se pierden las iglesias, se pierden los movimientos religiosos. Y yo como pastor siempre lo digo, y mi oración es que todos aquellos que están entrando a la iglesia como edificio, como organización, como organismo vivo que somos nosotros, la iglesia aquí reuniéndonos, mire, ¿sabe cuál es mi oración? Ojalá que aguante, ojalá que resista, ojalá que se vea que realmente va a sobrevivir.
Eso en mis palabras. Dios sabe si es salvo o no salvo, pero mis palabras son esas. Ojalá que se sostenga, ojalá que se mantenga, porque yo no sé al final. Y es más, yo le voy a decir esto. Fíjese que muchos de los que estamos al frente hemos aprendido a ser un poco escépticos acerca de las profesiones de fe. Muy escépticos. No nos lo creemos tan fácilmente. ¿Por qué? Porque debemos nosotros humanamente, como siervos de Dios, la congregación debe ver este siguiente paso: perseverar en la doctrina de los apóstoles. Mucha gente viene y dice que ha creído en Cristo, y mire, y yo no dudo de que Dios tiene muchos hijos de Dios regados en muchos lugares, pero muchos hijos de Dios que están confundidos, que están asustados, que están desanimados, que están perdidos, que han sido rechazados, que han sido, mire, abusados incluso, y por lo tanto se quedan solos en este mundo. No tienen una congregación que les acompañe, no tienen una congregación a donde congregarse, valga la redundancia. Pero una de las pruebas de un hijo de Dios realmente es miren, perseverar en la doctrina de ¿quiénes? De la iglesia pentecostal, de la iglesia reformada, de los bautistas, de todas las clases de bautistas que hay. ¿Qué dice aquí la palabra de Dios? Perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? Los apóstoles. No lo que dicen los carismáticos, no lo que dicen los pentecostales, no lo que dicen los bautistas, no lo que dice la misión centroamericana, no lo que dice tal institución bíblica teológica, por muy reconocida que sea. No, eso es lo que dice la palabra de Dios. Se espera que tal iglesia esté perseverando, tal denominación esté perseverando en la doctrina de los apóstoles. De hecho, cuando usted, y yo siempre le doy este tip, está buscando iglesia, escuche, analice qué están enseñando. Si es doctrina apostólica, entonces quédese allí. Si no es doctrina apostólica, tenga cuidado. Pero entonces yo me quedo pensando, ¿y qué tanto sabrá si es doctrina apostólica? ¿Verdad? Pero ¿sabe qué hemos descubierto? ¿Sabe qué hemos visto? Y hemos visto la promesa bíblica. Cuando una persona es hija de Dios, hijo de Dios, mire, es muy normal, es muy común que al principio de su vida cristiana se pierda. ¿Y se pierda en qué? Ahora lo voy a poner así, concretamente como lo estaba poniendo. Se pierde en el carismatismo, se pierde en el pentecostalismo, se pierde en el bautismo, los bautistas, se pierde entre los bautistas, se pierde entre los centroamericanos, entre los luteranos. Y mire, es muy común que se pierda. Pero ¿sabe qué es lo precioso? Si es hijo de Dios, va a perseverar en la palabra, y tarde o temprano va a salir de su confusión y va a decir, ok, estos están aquí, estos están acá, estos dicen esto, otros dicen esto, pero la palabra de Dios dice esto. Y miren, va a sobrevivir. Va a ser como la tortuguita, que si bien es cierto, nació en la pura arena, enterrada. ¿Sabe qué pasa con las tortuguitas cuando salen de la arena? Las bebitas. Ahí están los depredadores, horribles, feos, queriendo comérselas. ¿Qué pasa con las preciosas tortuguitas? Ahí van caminando, Miren, ¿ha visto usted esos preciosos documentales? La tortuguita no está viendo aquí, no está viendo allá. ¿Sabe qué está viendo? El mar. Para allá va. Su olfato lo lleva hasta allá. Quiera Dios cuánto. Y esa es mi oración, que cuando una persona profesa creer en Cristo, yo siempre digo, ojalá que su olfato, que toda su vista esté puesta en el Señor y en la palabra de Dios, porque es la única forma de sobrevivir. Si no, se va a perder. Si no, se va a perder. Y aunque se pierda, Dios es grande, Dios es fiel, y va a permitir, nos va a ayudar a que lleguemos, en este caso no a buen puerto, a buen agua, ¿verdad? Pensando en las tortuguitas. Una vez las tortugas han llegado hasta el mar, ¿qué pasa con las tortuguitas? Están a salvo en general, ¿verdad que sí? Así que es muy común que nos perdamos al principio. La evidencia contundente de una persona, si es salva o no es salva, es esto: perseverar en la doctrina de los apóstoles. ¿Qué dijo Pedro? ¿Qué dijo Pablo? ¿Qué dijo Juan? ¿Y dónde encontramos esto? ¿Quién no tiene una Biblia? Todos tenemos Biblia en esta mañana. Lo único que tenemos que hacer es profundizar y profundizar y profundizar. Ser diligentes. Ok, esto dicen los carismáticos. Ok, esto dice la Biblia.
Esto dicen los bautistas, esto dice la Biblia. Esto dicen los luteranos, esto dice la Biblia. Mientras tanto, yo siempre le digo, asista a la iglesia la menos peor. Así, la realidad. Asista a una iglesia la menos peor, pero usted no vaya a esa iglesia por la iglesia, ni por el pastor. Vaya, ¿por qué? Si le están enseñando la palabra de Dios, definitivamente, si no están enseñando la palabra de Dios, no tienen nada que estar haciendo en ese lugar, porque no contribuyen a su crecimiento. Pero la prueba contundente de si sí es hijo de Dios es que persevera en la doctrina de los apóstoles, con iglesia o sin iglesia. Con iglesia o sin iglesia. Hemos visto casos, mire, aquí hay montones de iglesias en el hemisferio occidental. Cuando hace, qué sé yo, 50, 100 años empezó a llegar el evangelio a Centroamérica y a Sudamérica, ¿sabe cómo sobrevivían los primeros hijos de Dios allí? No sobrevivían con la iglesia, sobrevivían con la palabra. No habían pastores, no habían ancianos, no habían líderes, no había gente llamándole, buscándole, vete a la iglesia. No había nada. Pero ¿sabe qué? Sobrevivieron. ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Sí es cierto, buscando la iglesia tal vez a 12, 15, 20 kilómetros, millas. Y no crea que iban en carro. Iban a pie porque tenían hambre de la palabra hasta allá. Cuando uno es hijo de Dios, uno busca la buena palabra de Dios. Uno la sabe detectar, uno la sabe reconocer, sobre todo si la está leyendo, y uno rápidamente puede decir, este no está enseñando la palabra de Dios. Y recordemos que Satanás se disfraza de ángel de luz y nos la ponen, pero mire, sutilmente, como que fuera la palabra de Dios. Pero cuando uno es hijo de Dios, Dios mismo se va a encargar, nos va a ayudar a que perseveremos. Pero perseverar también significa que usted y yo debemos poner de nuestra parte. Yo le pregunto, ¿cómo está su estudio de la palabra de Dios? Ahora mire, todo está en internet. Claro que hay malísimas cosas en la internet, pero también hay buenísimas cosas en internet. Usted puede conseguir, mire, lo que hace años pagábamos mucho dinero por un buen comentario bíblico, por un buen diccionario bíblico. Ahora todo está en la internet y no tiene que pagar un solo centavo. Si no quiere estudiar la Biblia es porque no quiere, esa es la realidad. Así que evidencias de un hijo de Dios, hija de Dios. Primera evidencia, recibe la palabra de Dios. Segunda evidencia, es bautizado en agua. Y tercera evidencia, persevera en la doctrina de los apóstoles. Pero también hay otra evidencia allí, si quieren que le llamemos la cuarta evidencia, en la comunión unos con otros. Todos somos humanos todavía, ¿verdad? ¿Nos peleamos todavía? Sí, nos peleamos todavía. ¿Nos decimos cosas todavía? Sí, nos decimos cosas todavía. ¿Por qué las sonrisas? En casa, ¿verdad que en la casa? Pero ¿sabe qué es lo precioso? En la casa, cuando está papá, mamá y los hijos, el otro día hasta bromeábamos por ahí en la casa, oye, es hora de pelear. Porque si nos desvelamos, si andamos con hambre, si andamos muy cansados, ¿acaso no es siempre que andamos también irritados? Pero ¿qué pasa en la casa? ¿Verdad que en la casa sí nos perdonamos? ¿Verdad que en la casa luego nos contentamos? ¿Verdad que en la casa, en la familia, debemos ser como niñitos que están peleando por carritos o por muñequitas? Pero ¿qué pasa después? Ahí están, pero mire, felices de la mano, abrazados, jugando y todo lo demás. Fíjese que así deberíamos ser en la iglesia del Señor. En la iglesia del Señor tenemos nuestras diferencias. En la iglesia del Señor, acaso, sobre todo en un montón de culturas que tenemos ahora metidas en la iglesia del Señor, que este tiene un carácter, el otro tiene un carácter, y así, unos visten de una forma, otros tienen diferente trasfondo educacional, diferente trasfondo económico. Miren, y todo eso debemos reconciliarlo en la iglesia del Señor. En lugar de dividirnos y separarnos en la iglesia del Señor. Mire, una prueba más de evidencia de salvación es que tenemos comunión unos con otros. ¿Qué significa la palabra comunión? Comunión. ¿Qué tenemos en común nosotros, la iglesia del Señor? Tenemos a Jesucristo como Salvador. Tenemos la palabra de Dios como guía. Tenemos al Espíritu Santo morando en nosotros. Tengo a mi hermana y mi hermano en Cristo alrededor mío. Eso tengo en común. Si tenemos eso en común, ¿qué es el siguiente paso entonces? Mantener la amistad, mantener el gozo, mantener el compañerismo. Aquí no es aquello de que yo me voy a imponer a aquellos. Tampoco voy a dejar que se impongan a mí.
En la iglesia del Señor no es imponernos. En la iglesia del Señor es llevarnos. De hecho, la Biblia dice que nos perdonemos unos a otros, que carguemos las cargas unos de los otros, que nos toleremos unos a otros. Así es. Aún el pecado del otro, ¿qué debo yo hacer? ¿Qué significa tolerárselo? Significa orar por él, orar por ella. ¿Qué significa tolerárselo? Tolerárselo significa un día llamarle un cafecito, pero con mucha gracia y con mucho amor. Oye, te vi el otro día que te estabas tomando no una, sino montones de cervezas. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dijiste una palabra que no debiste haberla dicho. Pero mire qué precioso es cuando lo hacemos en familia. Y lo hacemos con el afán de unirnos, no con el afán de separarnos. Fíjese que cuando una persona no mantiene la comunión con la comunidad, valga la redundancia, la comunión con la comunidad. ¿Qué comunidad? La iglesia del Señor. Y tan fácil es, mire, voy a usar esas palabras, acabar con aquella persona. Y aunque no fuera hija de Dios, no hace falta que la acabemos. Fíjese que demuestra mucha lejanía del Señor. En términos espirituales, ¿quién sabe si es hija, si es hijo de Dios? Una cuarta evidencia de los hijos de Dios es que mantienen la comunión unos con otros. En España, en Guatemala, en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar. Recuerde que la iglesia del Señor está en todos lados. Y vamos a otros lugares y mire, qué precioso es cuando los hermanos en Cristo, qué sé yo, en España. Mire, otra cultura, otro vocabulario, el mismo español, pero otro español. No nos entendemos. Su carácter español, de repente su carácter español ya lo trabajó el Señor. Se da cuenta que el carácter español es fuertísimo. Es como el cubano. No sé si por el café concentrado que toman o no sé, pero usted se ha dado cuenta que como que no hablan, gritan. ¿Verdad que así es? Pero mire, gozamos con su tono de voz, gozamos con tomarnos un café. De repente yo lo diluyo totalmente, ellos se lo tomen concentrado, pero mire, disfrutamos la comunión unos con otros. Y es lo que anhelamos, que gente de aquí salga como misionero hasta esos lugares, ayudar a los hermanos allá, y los hermanos de allá vengan para acá. Precisamente hay un hermano de España que está diciendo, quiero llegar allá con ustedes a visitarles y saludarles. Somos uno en Cristo. La comunión es bien, pero bien importante. Así que en la iglesia del Señor no existen llaneros solitarios. En la iglesia del Señor no existen iglesias que se van simplemente solas por su lado, porque entonces pueden estar demostrando la otra palabra. En lugar de ser iglesia, es una secta. Solo las sectas aíslan, acaban con las familias. Solo las sectas son las que, así le llaman despectivamente de afuera, y a veces nos llaman a nosotros así, despectivamente. Las sectas, en lugar de construir, destruyen. Y nosotros como iglesia estamos llamados a construir, edificar, unir, en lugar de destruir. Y más adelante vamos a hablar, Hechos va a seguir hablando de la unidad de la iglesia. Hay que tener ciertos cuidados. Solo termino con esto. Comunión. ¿Con quiénes tenemos comunión? Y recuerda esto, ¿cuál es la clave? ¿Qué tenemos en común? Jesucristo como Salvador, la palabra de Dios, el Espíritu Santo. Si tenemos eso en común, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Unirnos en lugar de separarnos. Claramente debemos dejarlo con las Escrituras. Si es una persona que no tiene a Jesucristo como su Salvador, si no tiene la palabra de Dios, no la ha recibido, si entonces el Espíritu Santo no está morando en ella, bueno, una cosa es tener, mire, una amistad estrecha, y otra cosa es llegar y ofrecerles mi amistad con tal de traerlos al Señor. Lo que le quiero decir con esto es, no desechemos esas preciosas amistades del mundo. Cuando decimos del mundo es, no tiene a Jesucristo como Salvador, no tiene la palabra de Dios gobernando, morando en su mente y en su corazón. El Espíritu Santo, por lo tanto, no mora ahí. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? ¿Aislarnos totalmente de ellos? Seríamos como los monjes del primero y segundo siglo, que se iban a vivir a las montañas porque yo no quiero pecar como este. Eso sería fariseísmo. Eso sería ser faltos de gracia y de misericordia. Por eso Jesucristo oró por nosotros y nos dijo, no ruego que los quites del mundo, sino que, ¿qué oró Jesucristo ahí? Que los guardes del mal allí en el mundo.
No nos aislemos de la sociedad. No nos aislemos de nuestras amistades. Es más, demostrémosle a la gente que nosotros somos los mejores ciudadanos. Demostrémosle a la gente que nosotros sí somos tolerantes, que sabemos ofrecer gracia, sabemos ofrecer amistad. Y aunque me la haga y aunque me la tire, ¿qué debe hacer usted? ¿Qué debo hacer yo? Dejarle pasar, perdonar y seguir adelante. Si se alejan, que se alejen no por usted y por mí, si se alejan por ellos mismos. Pero la comunión entre la iglesia es entonces ¿entre quiénes? Común unión. ¿Qué tenemos en común? Jesucristo, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, una iglesia y montones de ideas bíblicas. Eso tenemos en común. Esa es una evidencia de una persona que sí es salva. Cuando una persona no hace eso, mire, uno duda realmente, ¿será salvo o no salvo? Es un llanero solitario. De repente está cayendo en la categoría de secta y por lo mismo, mire, hay que orar por ellos. Hay que orar por ellos. Nada más. Así que cuarta evidencia de una persona si es salva. Por eso le digo, el versículo 42 es lo contundente. ¿Sí es o no es? 1. Persevera en la doctrina, en el capítulo 42. 2. En la comunión unos con otros, el partimiento del pan. ¿Qué es el partimiento del pan? Aquí vamos a empezar ya con la cena del Señor. ¿Qué es la cena del Señor? En la cena del Señor o la Santa Cena, lo que hacemos es recordar la muerte, resurrección y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿A través de qué? A través de un pedacito de pan, a través de algo que parece vinito, de repente no es vino, es algo rojo que simboliza. ¿Qué simboliza? La sangre de Jesucristo. En la iglesia primitiva lo hacían cada 8 días, cada domingo. De todas formas no hay regla, otra vez. Son las cosas que en la Biblia no se dejaron reglamentadas. Podemos hacerla cada domingo, podemos hacerla cada mes, podemos hacerla cada 6 meses, podemos hacerla, no deberíamos hacerla cada año, ni cada 6 meses. Deberíamos hacerla frecuentemente. Frecuentemente. Ya vamos a empezar en esta preciosa iglesia. A recordar que es que somos muy olvidadizos. Recordar la muerte de Jesucristo, su cuerpo. A recordar su sangre derramada. Y por lo tanto, sensibilizarnos y humillarnos a ese sacrificio hecho por Jesucristo en la cruz del Calvario. Pero miren, una persona que es salva lo hace con devoción. Ese momento de recordar los elementos de la cena del Señor lo hace con devoción. Ahí déjeme decirle, fíjense que yo he visto gente llorando en ese momento. Llorando, ¿por qué? No crea que porque se siente mal, porque pecó y todo lo demás. Llorando de felicidad y de gozo, porque Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario. Llorando de gozo, de ánimo. ¿Por qué? Porque soy salvo, porque esa muerte significó que ahora yo soy salvo por toda la eternidad. Hay gratitud, hay gozo en su corazón. Esa es la actitud adecuada con la que nos acercamos a la Santa Cena o la Cena del Señor, recordando esa última cena. Vamos a hablar mucho más de eso. Hechos solo está poniendo las bases. Así que evidencias definitivas de un hijo de Dios, una hija de Dios, definitivas: persevera en la doctrina. 2, en la comunión unos con otros, el partimiento del pan. Y mire, algo bien importante, las oraciones. ¿Oró esta mañana? ¿Qué tanto oró esta semana? Y si nos hace falta reunirnos a orar como iglesia. Estamos dando pasos para reunirnos a orar como iglesia. Pero las oraciones no deben cesar, no deben pararse. Día tras día debemos estar orando nosotros. Cuando nosotros aprendemos a orar, recuerda el Padre Nuestro, Jesucristo le dijo a sus apóstoles: ustedes van a orar así. Y ese es uno de los tantos modelos. ¿Cuántos se saben el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Solamente después el pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por todos los siglos de los siglos. Pero se da cuenta que nosotros: Señor, dame mi casa, Señor, dame mi casa. Mis hijos, Señor, mis hijos, guárdamelos, por favor. Pero muy poco está orando porque la voluntad de Dios se haga en su vida, de su familia, en la iglesia. Entonces yo creo que tenemos que aprender a orar
tenemos que aprender a orar. Si estamos orando solo por lo mío, debemos aprender a orar. El Padre nuestro es un modelo precioso. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. ¿Qué significa que tu nombre sea santificado? Queremos, Padre Santo, que en estas ciudades haya más iglesias, tu palabra realmente se predique, que la gente realmente te cante y te exalte y te adore y que viva la palabra de Dios. Eso es que su nombre sea exaltado y glorificado. Que ya no sigamos dando mal testimonio, testimonios malos de división, de pleitos, de enojo entre nosotros. Lo que estamos haciendo con eso es degradando el nombre del Señor, poniendo en bajo el nombre del Señor. Eso es lo que estamos haciendo. No estamos cumpliendo, no estamos viviendo la primera petición del Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Santificado significa exaltarlo, ponerlo en alto, vivir la santidad de Dios, vivir limpios, apartados de la maldad. Señor, ayúdame. ¿Quién no peca todos los días? Bueno, no todos los días de repente, pero ¿quién no está expuesto a pecar? Señor, ayúdame a realmente vivir en santidad para ti. Esa es la primera petición. Antes que pedir por incluso la comida. ¿Recuerda? Hasta después, creo que la cuarta o la quinta petición es el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y eso aunque me haya quedado sin trabajo. Y eso aunque esté enfermo. Y eso aunque, mire, todo esté en contra de mí. Pero ¿sabe qué es eso? Eso es fe. Eso es confianza. ¿Recuerda que dijo la canción, el canto, el versículo Mateo 6:33? Así es, ¿verdad? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y cuál es la promesa? Todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Qué le parece? Evidencias de salvación entonces. 1. Reciben la palabra de Dios. 2. Se bautizan. 3. Persevera en la doctrina de los apóstoles. 4. En la comunión unos con otros. 5. En el partimiento del pan. Y 6. En las oraciones. ¿Y eso cuándo va a terminar? Eso va a terminar o cuando muramos, cuando vayamos para con el Señor, que nos vayamos con las botas bien puestas. ¿Sí? O cuando Él venga por nosotros. Solo ahí termina. De ahí no hay vacaciones. En la iglesia del Señor no hay vacaciones. En el ministerio al Señor, en el Señor no hay vacaciones. Aquí no es aquí, ya me aburrí de la iglesia y me voy a tomar vacaciones. Voy a dejar de orar porque necesito vacaciones. Voy a dejar de leer la Biblia porque ya soy muy, pero muy maduro. ¿Sabe qué está demostrando ahí? Su inmadurez. Voy a dejar de leer porque ya me siento muy bien. Realmente eso no es así. En la iglesia del Señor, cuando demostramos perseverancia en la palabra, cuando demostramos perseverancia en la comunión unos con otros, cuando demostramos perseverancia en el partimiento del pan, redención, pensamos en todos esos términos: redención, sustitución, justificación, santificación. Eso viene implícito en la cena del Señor. Y cuando estamos siempre orando sin cesar, es entonces cuando vuelvo a la palabra redundancia, estamos demostrando que somos hijos de Dios. Y todo el mundo va a decir: este sí es hijo de Dios. Yo quiero ser como este. ¿Y sabe qué va a pasar? Muchas veces no tenemos que invitar gente a la iglesia. La gente misma nos dice: oye, ¿dónde estás yendo? Yo quiero ir contigo. ¿Dónde te reúnes? Yo quiero ir contigo. Quiera Dios que usted y yo seamos ese tipo de hombres y mujeres, blanco y negro. ¿Qué significa? Salvos. Y que sea evidente y palpable y que toda la gente vea: este sí es salvo, este sí es hijo de Dios. Como ellos dicen, ¿verdad? Este sí vive su religión. Así nos dicen, ¿verdad? Este sí vive su religión. Nosotros les decimos: no es religión, es una preciosa relación con Jesucristo. Pero que sea palpable, evidente, que usted y yo sí estamos de este lado. ¿De qué lado? Del lado del Señor, que sí somos salvos. Oremos y después cantamos un precioso canto. Padre Santo, gracias porque tu palabra es bien sencilla y es bien clara, muy clara. Nos regocijamos con el libro de Hechos.